Los principales países productores mineros del mundo son países desarrollados. Eso da una pauta de que se puede hacer minería bien. Acá en Argentina no tienen competencia ustedes. Vantage es el principal integrador de Motorola. Pero no Motorola los celulares, que es lo que uno conoce más, sino las radios. Un clásico, lo viejo funciona. Exportar es complicado. Nosotros en Argentina tenemos una macro muy volátil. Tiene esos idas y vueltas que hacen que sea difícil ganar mercado. Rigi. Y la verdad que a mí no me gusta la ley. Pero hoy es la única forma de que vengan las inversiones de cobre, que son las más importantes. ¿En qué momento te diste cuenta de que habías tomado una buena decisión vendiendo el 307? Cuando volví a reponer un 308. Hay cierto progresismo que piensa que la minería es un saqueo del país. Y la realidad es que el 80% de la producción minera metalífera queda en Argentina. ¿Qué pasa cuando la minera cierra, cuando se agota la beta y esas comunidades que habían desarrollado una economía, regiones enteras alrededor de la actividad? Bueno, ese es un tema. ¿Cómo es el empresario minero? Hay que ganar enemigo por todos lados con esto, ¿no? ¿Cómo definirías al capitalismo? Uy, difícil. ¿Cómo te imaginas Argentina en el 2050? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es 2050, nos vamos a encontrar. ¿Cómo estás, Alejandro? Todo bien, Hernán. Bueno, me alegro. Hoy estamos con Matías Baglietto. Matías es ingeniero electrónico con diplomatura en gestión minera por la Austral. Es director de proyectos tecnológicos para la industria minera en Minetec Argentina y también es director comercial de Pirca Safety. Y también tiene una función institucional, que es vicepresidente de la Cámara Argentina de Proveedores y Prestadores de Servicios Mineros desde 2017. Así que bueno, Matías, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, Hernán, Alejandro, un placer. Gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta es personal. ¿De dónde sos? ¿De dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? Yo soy de Buenos Aires. Nací en Buenos Aires. ¿En qué barrio? Nací en Villa Crespo, acá cerca, de donde estamos grabando. Cerquita. Hijo de primera generación de padres profesionales. Madre docente y padre arquitecto. Nietos y bisnietos de inmigrantes italianos. Okay. Más o menos para darte una idea. Bueno. Tengo un dato de color, si querés, para arrancar. Por favor. Mi tío bisabuelo es el primer presidente de Boca. Espectacular. O sea que conservás, me imagino. No, yo soy de River. No sé dónde cambió eso. No, eso. En algún momento cambió, pero eran inmigrantes italianos que llegaron en el 1900. ¿Pero cambió en vos o cambió en tu viejo? ¿Tu viejo era de River? Mi abuelo ya cambió. Ah, tu abuelo. Okay, Mi abuelo ya era de River, que era la primera generación nacida en Argentina. Se rebeló contra el padre. El abuelo se rebeló contra el padre. Y el primer presidente de Boca era generación todavía italiana. Recién habían llegado de los barcos. Está ahí en la historia de los libros de Boca, así que... Qué lindo. ¿Y secundario dónde hiciste? Secundario hice en una escuela técnica. En la Escuela Técnica 28, República Francesa, en Belgrano, donde me recibí de técnico en electrónica. Muy, muy linda escuela y grandes profesores me han tocado, de todo el espectro, de todo tipo, pero la verdad que muy contento con el Cuba, le dicen en la escuela. Ok. ¿Y ahora qué estás? ¿La mayor parte del tiempo acá o estás en diferentes lugares donde la empresa te lleva? Bueno, vivo arriba de un avión prácticamente. Después de la pandemia eso amainó un poco, digamos, pero durante los últimos 15 años viajando entre diferentes provincias mineras argentinas, Chile también, porque tenemos operación en Chile, visitando mineras de Chile, he ido a visitar mineras de Canadá, así que tengo un largo trajín de viajes por el sector minero internacional, por decirlo así. Okay. ¿Y cuál es la provincia donde más volás, donde más viajás? Bueno, yo tengo un socio sanjuanino. Okay. La empresa está conformada por quien te habla y por un socio sanjuanino, y otros 2 socios más, pero el principal es sanjuanino, así que viajo bastante a San Juan. Buenísimo. Vos contaste que hiciste una técnica en electrónica, después sos ingeniero electrónico. ¿Cómo fue el traspaso a la minería? ¿Qué pasó ahí en el medio? Yo del colegio técnico me voy a la Universidad Tecnológica Nacional y me recibo de ingeniero en electrónica. No obstante, en el colegio técnico había algo que se llamaba prácticas profesionales obligatorias, donde en 6º año se cursaba obligatoriamente de noche y de día había que hacer una práctica profesional. A mí me tocó hacer una práctica profesional de 6 meses en una empresa que era técnico, digamos, y en esa empresa, después del secundario, quedé efectivo. Seguí trabajando. O sea que fue una pasantía que funcionó, digamos. Funcionó, sí. No solo la mía, de varios compañeros, recuerdo. Es un gran... Está bueno el mecanismo. El tema de las pasantías para los colegios secundarios, particularmente técnicos, es un gran mecanismo, porque te da una inserción laboral, a veces
siempre hay casos que fallan, por supuesto, siempre hay casos que por ahí no son los más, el mejor ejemplo, pero en general es muy positivo lo que se produce porque te inserta en el mercado laboral. Y estas eran obligatorias, no era, vos lo tenías que hacer. Claro, así para que recibirte tenías que hacer la era como pasantía. una materia del secundario, que te hacía sumar horas profesionales, por decirlo así. Así que quedé ahí, empecé a ser técnico, empecé a trabajar en varias cosas y en esa época comenzaba lo que fue la segunda oleada, por decirlo así, de inversiones privadas mineras en la Argentina. La primera fue en los 90, durante el gobierno de Menem, con dos mineras. Ya me meto un poquito en el sector minero, Sí, pero sí, para sí. Alumbrera en Catamarca y Ujú. Cerro Vanguardia en Santa Cruz. Alumbrera de cobre, Cerro Vanguardia de oro y de plata en Santa Cruz. Dos minas que, bueno, Cerro Vanguardia sigue operando, Alumbrera cerró hace unos. Justo cobre, ahora te vamos a preguntar más de cobre. Después vamos a ir al cobre. Así que en los 2000, ya gobernando Kirchner, viene una segunda oleada de inversiones mineras, principalmente en Santa Cruz y en San Juan. Y una de ellas era Veladero, que es una mina en San Juan que hoy sigue operando, y en algún momento tenían que enviar un técnico a trabajar a 4.000 metros de altura y todos los técnicos senior de la empresa, ¿viste? Se miraban y decían, ¿por dónde San Juan, 4.000 metros de altura? No, ¿Quién va a ir ahí? déjame yo esta paso, ¿viste? Como que la esquivaban. Se corrieron todos y quedaste vos. Ahí. No, otro compañero que también recuerdo que pasamos muy bien y fue la primera vez que empecé a trabajar con una minera en 2004. Yo no tenía 20 años, 19, 20 años por ahí. Así que ahí arranqué. A partir de ahí sucedieron diferentes negocios en minería en esa empresa, pero era una empresa que se dedicaba a trabajar con las empresas grandes de telecomunicaciones, Telecom, Telefónica. La llamaba a las empresas mineras para que le hagan tecnología, pero no era su foco. No venía por ahí el foco de la empresa. Entonces era como un negocio de costado que tenía. Por supuesto, todas las mineras, como no había mucho desarrollo de proveedores todavía, empezaron a llamar a la empresa para que haga las comunicaciones y el que había ido era yo, así que yo seguía yendo a las demás mineras. Hasta que en un momento planteé, bueno, mirá, hay un negocio acá en minería que se viene, la inversión. En la empresa apuntaron a su negocio principal, que eran las telecomunicaciones de las operadoras, por lo tanto, de muy buena manera planteé, bueno, me voy a dedicar a hacer servicios mineros. Les digo, si ustedes pueden continuar siendo proveedores de la tecnología y yo integrarla. Bueno, hicimos un acuerdo de salida y surgió muy bien. Y apareció lo que es Mindtech, que es la empresa que hoy manejo, que tiene ya 15 años, yo tenía 26 más o menos. Así que así fue como terminé. Me interesa ahí el origen de la empresa. Bueno, un poco, ahí está como viste el negocio. En tu narrativa personal, vos seguías estudiando ingeniería en electrónica mientras ya estabas totalmente instalado en la minería. Claro, sí. Yo aparte tardé en recibirme, porque como trabajaba desde antes, no me recibí en 6 años, yo me recibí en 9 o 10, me quedaron algunos finales, el proyecto final. O sea que yo creé la empresa y todavía seguía estudiando en la UTN. Claro, pero seguías estudiando, o sea, vos hiciste una diplomatura en gestión minera, seguías siendo un electrónico, o sea, te consideras un ingeniero electrónico. Yo soy ingeniero electrónica, sí, sí. Porque tu empresa provee tecnología. Para la industria minera. Bueno. La industria en general, pero la industria minera en particular es donde tenemos más expertise. ¿Cómo se fondearon? ¿Cómo salieron? O sea, el acuerdo de salida queda claro, pero ¿cómo fue arrancar con la empresa? Vendí mi auto. Tenía un lindo auto en ese momento. Mirá la cosa me preguntás. Me haces acordar de acá. Vendí mi auto, tenía un Peugeot 307, me acuerdo. Que era re lindo en ese momento. En me ese iba momento bien. era- Y Claro. salí y digo, bueno, ¿y cómo fondeo esto? ¿Cómo hago? Vendí mi auto, tenía algún ahorro y con eso empecé la empresa. Lo puse prácticamente todo. Sin socios. Ahí sin socios. Después la dinámica propia empezó a incorporar. Hoy somos 4 socios en la empresa. Sí. Pero ahí sin socios, un año. En un año más o menos recuperé algo de capital. Me volví a comprar otro auto, pero no era un 307, era un 206. Como que bajé Más un chiquito, escalón un poco más y chiquito, anduve un año parecido, en pero más colectivo. chiquito. ¿Estuviste en año en colectivo para...? Más o menos, un año, sí, no me acuerdo justo cuánto, pero un año en colectivo, iba a la facultad en el subte, volvía en el subte. Así que en ese momento ya vivía en Villa Urquiza, ya no vivía más por acá.
Así que al año volví a comprarme un 206, me acuerdo. Y así arrancó fondeándose. Después, la propia dinámica del negocio, el que haya habido inversiones, porque si no había inversiones mineras, el expertise ahí era exclusivamente minero todavía. Entonces empezaron a aparecer nuevos proyectos y eso le fue dando al propio negocio volumen hacia adelante. Y desarrollaste nuevos productos y servicios Exactamente. en Ahí relación a vinieron- lo que... ¿En qué momento te diste cuenta de que habías tomado una buena decisión vendiendo el 307? Cuando volví a reponer un 308. Ok, O sea, ok, ese era el déjame, parámetro. claro, como 2 años después que pude, todavía no tenía departamento, nada, como 2 años después que me pude volver a comprar el auto, ahí, el auto que tenía en ese momento, dije, bueno, no estuvo tan No mal. estuvo tan mal. Bueno, pero 2 años te recuperaste pronto. Sí, fueron 2 años duros, pero sí, sí. Y ahora sí me interesa el momento de la decisión. Vos en 2010 fundás Mindtech y en 2014 Pirca Safety. 2014 Pirca, claro. ¿Cómo fue la idea de escindirse? Bueno, esto fue alrededor de los refugios mineros. ¿Cómo funcionaban las dos empresas? Bueno, ahí en lo particular en 2010 hay un accidente importante en una mina de Chile, la mina San José, Los que 33. es los 33 mineros, que yo ya estaba trabajando ahí en minería y si bien fue una noticia que recorrió el mundo, se vio más que la final del mundial, el rescate de los mineros, yo más o menos sabía de qué me hablaban, porque yo ya había entrado a minas subterráneas, sabía lo que era un refugio, pero no estaba en tema. Bueno, los mineros tuvieron 17 días sin contacto con el exterior hasta que los encuentran perforando desde arriba, 700 metros de perforación, y le apuntan a la zona donde estaba el refugio, porque sabían que los mineros se iban a ir, en el caso de una emergencia, al refugio. Entonces se salvan por el refugio porque los encuentran ahí, porque ahí comieron en muy malas condiciones. La película se muestra, el refugio no estaba bien, pero bueno, estaba. Y eso, cuando arrancaba la empresa, ya desató un movimiento en el mercado sobre el tema de refugios, cómo tenemos los refugios, en qué andamos con los refugios. Entonces, la empresa Mindtech estaba haciendo ya servicios para minería subterránea en diferentes mineras. ¿Hasta ese momento qué servicios ofrecían? ¿De comunicaciones y software? Las comunicaciones en los túneles, que son bastante complejas, no es algo simple. Digamos, en los túneles mineros estamos tocando varios temas, pero lo voy a tratar de acomodar. Uno se comunica por radio, no hay señal de celular, no hay nada. Entonces, vos estás 3 kilómetros dentro de un túnel, necesitas dar una emergencia, necesitas hablar, necesitas pedir una caja de herramientas, tenés que modular por radio. Bueno, eso, como en los subterráneos de Buenos Aires, no hay señal, tenés que dar señal adentro del túnel. Para eso se usa un sistema con un cable que irradia, bueno, tiene toda una tecnología y una ingeniería atrás. Hasta ese momento hacíamos eso. Y como servicios conexos se miden dentro del túnel los gases, los niveles de oxígeno para ver que la gente esté bien y demás. Entonces ya entrábamos a los túneles, ya no era yo solo y éramos varios, entramos a los túneles, conocíamos los refugios y ya fabricábamos, no en planta propia, algunos equipos para este desarrollo, como salas eléctricas y demás. En ese momento estaba primero Moreno y después Kisilov, y las importaciones estaban cerradas. Para importar había lo que se llamaba de high en ese momento, y estaba muy complicado importar. Entonces vino un minero que nos conocía, Sergio, y dice, escúchame, no puedo importar refugios y la regulación me pide que... Vos podés desarrollar un refugio ya que fabricás esto, ¿no te animás? Sí, por supuesto, le dije. Le digo, dame un tiempo para hacer una ingeniería. ¿Y era por supuesto o te tiraste a la pileta? Y no le iba a decir que no. Me tiré a la pileta. A ver. Y surgió un poco por la demanda de él, no era algo que vos venías planeando hacer, digamos. No, surgió por la demanda por una restricción, porque al fin y al cabo es un problema. O sea, si me lo preguntás hoy, yo no estoy contento de que haya surgido porque no podían importar. Vos pensás que por ahí estuvieron un año sin tener un refugio para la gente. Pero bueno, dentro de Menos esa mal que lógica... no hubo un derrumbe, porque si no... O un incendio. Los refugios son principalmente para los incendios. Ok. Y ahora lo comento. Pero dentro de esa lógica, nosotros lo empezamos a desarrollar. Tardamos 6 meses en hacer una ingeniería junto con el IRAM, que nos ayudó para que se pueda certificar. Y después unos 3 meses más en fabricarlo. Que también lo fabricamos en una planta que no era propia. Compramos capacidad porque no teníamos la fábrica todavía, que ahora sí la tenemos ya hace rato. Y el refugio es como un submarino, digamos.
que es completamente hermético, no puede entrar nada del exterior. En el caso de un submarino es agua, en el caso de un refugio son los gases de un posible incendio en minas subterráneas. Si vos tenés un incendio, el incendio se consume el oxígeno y emite monóxido de carbono. El monóxido de carbono es el gas de las estufas, ¿viste? Cuando a alguien le pasa algo que se mueren, quedan secos por monóxido de carbono, es un gas completamente letal que se desprende de la combustión. Entonces, si hay un incendio en mina subterránea, el minero tiene un equipo que se llama autorrescatador, pero dura 20 minutos, media hora. Si no se te acaba el autorrescatador y no podés salir, los vehículos no funcionan porque no hay oxígeno, entonces la combustión no funciona. A pie no podés salir 4 o 5 kilómetros caminando para arriba. Si no tenés refugio, por decirlo así, te morís. Digamos. Tenés que tener una alternativa. Hay alternativas de escape, por supuesto, pero cuando no hay ninguna está el refugio. Vos abrís la puerta del refugio, cerrás, te metés adentro. Estás hermético ahí. 2 a 4 días, depende de la especificación. Podés estar ahí encerrado, tenés agua, comida. Y lo principal es el sistema de aire respirable, que es, primero, un catalizador de monóxido. Si se filtra monóxido para que no te mate, lo que hace es oxidarlo y lo convierte a dióxido de carbono. Dióxido de carbono es un gas respirable. Eventualmente genera asfixia, pero vos lo podés meter adentro de los pulmones y sacar que no te mata. Te liquida. Exactamente. Y segundo es cancelar este dióxido de carbono. Dióxido de carbono, nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Me estoy poniendo muy técnico, pero ya termino. No, está perfecto. Cuando estamos en un ambiente cerrado que no tiene cambio de aire con el exterior, si hay 20 personas inhalando oxígeno, exhalando dióxido, el nivel de dióxido de carbono empieza a subir. Se empieza a aparecer afuera. Entonces vos empezás a sentir, ¿viste cuando vas a la puna que sentís que te falta el aire? Sí. Bueno, lo mismo, pero en cualquier lugar. Entonces vos lo tenés que cancelar ese dióxido, porque si no te ocupa volumen y te saca volumen de oxígeno, por decirlo así, no podés respirar. Te genera asfixia. Entonces hay un sistema que se llama Scrubber, que es el mismo que tienen los submarinos, que absorbe ese dióxido de carbono. Entonces vos mantenés dentro del refugio durante 2 o 4 días, o lo que se necesite, siempre hay consumibles, una atmósfera respirable. Entonces, la persona cierra la puerta y está ahí, puede pasar afuera lo que sea, que no le va a pasar nada. Y en términos de derrumbes, un refugio estándar soporta 30 toneladas. Es como que se le cae un camión gigante encima. Por supuesto que si se derrumba el cerro completo, no hay pruebas ni ensayos que digan qué va a pasar. Pero un derrumbe típico de 1 metro de galería que se pueda llegar a caer, lo soporta y no te va a pasar nada dentro. Estos refugios ustedes los hacen por encargo. O sea, por el volumen de mercado que tienen no pueden producirlo. O sea, ¿las medidas son estándar o eso también es customizable? El refugio tiene una medida estándar que es para poder transportarlo y entrarlo dentro de los túneles. Los túneles de minas subterráneas generalmente tienen una medida, un alto, porque pensá que también tenés que hacer entrar los camiones. Los camiones que operan la minería subterránea son camiones estándares que se fabrican en Estados Unidos, en Suecia, en China, son todos iguales. Entonces el refugio tiene que tener una medida similar para poder entrar al túnel. Así que hay ciertas medidas de ancho y de altura estándares. Lo que cambia es el largo. El largo depende de cuántas personas necesites que estén dentro. Hemos hecho de 4 personas para lugares muy aislados de mina y hemos exportado a Chile refugios de 40 personas. Parece un tren, tiene 15 metros de largo, parece un vagón de tren o 2 vagones de trenes juntos. Se ensamblaba dentro de la mina porque tan largo solo no entraba, entonces había que ensamblarlo con una brida dentro de la mina, y ese soportaba 40 personas. Acá en Argentina no tienen competencia ustedes. No, principalmente hay 4 empresas que fabrican mundialmente. Una americana, una australiana, una alemana, que tiene fábrica en Chile. Ahí compiten con esa ellos. es la más dura de competir. Y después algunos otros emprendimientos menores y demás, pero que tengan todo el refugio desarrollado propio, digamos, sin tener que comprar partes del sistema de aire o de... digamos, que tengan toda la tecnología propia sin depender de otra fábrica de refugio, hay 4, nosotros somos una de ellas. Y además de Chile, ¿exportaron a otro lugar los refugios? No, estamos trabajando Perú y Brasil, pero exportar es complicado. No es fácil ganar mercados en el exterior. Y menos, nosotros en Argentina tenemos una macro muy volátil, entonces
para dar un ejemplo rápido y sin entrar en detalle, en 2020 y 2021 éramos competitivos, 2022 y 2023 era imposible cotizar afuera, 2024 volvimos a ser un poco competitivos, ahora está muy complicado de vuelta. Tiene esos idas y vueltas que hacen que sea difícil ganar mercado, porque en el exterior las licitaciones salen cuando salen, no cuando la Argentina es competitiva. Claro, vos te presentás con $1 y cuando la ganás es otro, entonces ese es el problema. Ese es el problema. 2022 y 2023 no nos presentamos, porque estaba tan caro conseguir insumos importados, porque se habían ido a otro dólar, etcétera, etcétera. Era preferible no presentarse y no mostrar precio, pues si no quedás. Bueno, ¿cuánto cuestan los refugios de los muchachos de Argentina? Y el doble que de los muchachos de Chile. No tiene sentido. Quedás marcado con un precio que no te acompaña a futuro. Entonces, hubo 2 años que decidimos no cotizar afuera. Volvimos a cotizar en 2024, ahora perdimos una licitación en Codelco por precio, pero por precios relativamente más razonables, por un 30%. Así que es difícil ganar mercados afuera. Y hablando de mercados, vos sos un proveedor de empresas mineras. Las empresas mineras son gigantes. Vos tenés en escala una pyme, una empresa mediana. ¿Qué margen tenés para negociar con ellas? ¿Necesitas algún tipo de soporte político si operas localmente? Bueno, es amplia la pregunta. La empresa hoy, nosotros somos 50 personas. Ya, digamos, tiene cierto volumen. ¿Entre y las tenemos dos? Sí, entre las dos. Entre las dos. Son empresas cruzadas. Claro. Muchas veces Pirca le fabrica cosas a Mindtech, pero entre las dos son 50 personas, o sea que ya tiene cierto volumen. Y tenemos cierta capacidad. La capacidad instalada es algo que en el sector minero y en todos los sectores en general es deseable, porque a veces necesitan cosas rápido, entonces pasás a ser un proveedor, no quiero decir estratégico, pero un proveedor importante. Negociar con empresas grandes es complejo. Primero, porque la minería tiene estándares muy altos de calidad, o sea, y de certificaciones, que viene por lo menos del mundo occidental. Las inversiones orientales de China son un poco distintas, tienen otros parámetros, pero las que son de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, tienen muy altos estándares y hay que entrar adentro de esos estándares. Si no entras, no hay mucha forma de negociar. Entonces hay que tratar de adaptarse. Políticamente, los proveedores que son competitivos y que tienen calidad no necesitan nada. La minera te va a terminar, una no, la otra sí, pero vas a terminar vendiendo si estás en el mercado con un producto relativamente competitivo, con calidad y con soporte local. Generalmente la política se mete por ahí a armonizar un poco, por decir la palabra armonizar, los compres provinciales y demás. No es para el sector industrial, que es el que nosotros nos manejamos. Nosotros, dentro de lo que podemos, con un producto competitivo, entramos a la mayor parte de las mineras. Alguna no, por supuesto, ¿viste? A veces te toca perder, pero en general tenemos un producto que entra y nos manejamos con el sector privado. Y más allá de los cánones de calidad y técnicos que tienen las grandes mineras, me acuerdo que con Hernán entrevistamos a Gerardo Bartolomé, de Don Mario, que está en una situación similar. Es una empresa grande, pero proveía germoplasma a Monsanto, ni más ni menos. Y él decía que era un tira de afloje constante, pero ya no por los cánones de calidad, sino por la presión que ejerce Monsanto para bajar los precios de los proveedores. ¿Ustedes están en una situación análoga? Bueno, sí. Hay 2 estadios en la minería. Uno es la construcción. En la construcción de una minera, generalmente, que es el comienzo, cuando arrancan el túnel, cuando arrancan el pit, cuando hacen la planta, prevalecen los tiempos. Porque la operación necesita poner en 4 años en marcha una mina de cobre, o en 2 años en marcha una mina de litio. Entonces ahí el precio, por ahí, no es importante, por supuesto, pero no es la variable definitoria. La variable definitoria termina siendo, dentro de un margen, el plazo. Que vos puedas entregar a plazo la mercadería. Exactamente. Dentro de un margen. Por supuesto no van a comprar al doble, pero dentro de un margen es el plazo. Cuando pasa la construcción, viene lo que es operación, que suelen ser 20 años. Bueno, ahí sí. Ahí es como te dice el de Don Mario, que te empiezan a apretar con los precios. Digo, después uno puede decir que sí o que no. Pero bueno, son estos 2 estadios. ¿Y cómo negocias ahí? ¿Qué haces valer? A ver,
tenemos un producto raro. En el caso de los refugios, ¿no? Entonces, al no tener competencia local, tienen que importarlo de Estados Unidos. Entonces, un poco uno hace prevalecer la localía, el soporte, los 15 años o 10 años que uno... Y trata de trabajar en ese lado. ¿Perdemos? Sí, perdemos. Y en Chile, que tienen competencia ahí, ¿qué hacen En valer? Chile es... A ver, nosotros le vendemos a Codelco, es el principal productor de cobre del mundo. Tiene la mina subterránea más grande del mundo y ahí están los refugios nuestros. Ahí es precio. Ahí es precio puro. Vas a una licitación, en una plataforma, no conoces ni quién te compra y es precio. Y trabajan con márgenes más apretados que en Argentina, imagino. Sí, porque en parte exportar es estratégico, entonces el margen y en parte porque cuando exportamos la matriz impositiva. Esto, o sea, ingresos brutos yo lo estoy exportando, por más que no se pague en la exportación, en toda la cadena yo ya lo pagué. Claro. Entonces tenés que acomodarte a que el que produce en Chile tiene un acero más barato, tiene un solo impuesto, tiene tratado de libre comercio con China y nosotros no tenemos tratado de libre comercio con China, tenemos ingresos brutos, tenemos impuesto al cheque, entonces no tenés otra que reducir el margen. Lo mantenés porque es estratégico. ¿Has trabajado sin margen en Chile? Sí, a ver, perdiendo plata, no. Pero break-even sí. Break-even es, a ver, gané algo de plata con lo que pago costos fijos, muevo la planta, muevo el stock de insumos. Sí, hemos trabajado así. No perdiendo plata porque ya te complica, pero a break-even, que sería como salir empatado, sí. Me pregunta, y ya saliendo de los refugios, que quedó bastante bien explicado cómo lo desarrollaste, es la pata industrial. Usted tiene una pata comunicacional y de software. Uh-huh. Ahí la relación con las tecnologías importadas y adaptarlas a una economía, un mercado local. ¿Cuántos son adaptadores, cuántos son meramente importadores de tecnología y cuántos son desarrolladores de tecnología? Bueno, esto ya no es la parte de refugio, no es Pirca, sino es Mindtech. Mindtech es... ¿Puedo dar marca? Sí, ¿no? Sí. Mindtech es el principal integrador de Motorola. Pero no Motorola los celulares, que es lo que uno conoce más, sino las radios, que son las que usa la policía y demás. La industria minera usa para toda su operación, como otras industrias, aunque parezca por ahí anacrónico, se siguen usando radios. Es el sistema más rápido para comunicar algo a un montón de gente en una operación donde se está trabajando. Un clásico, lo viejo funciona. Lo viejo funciona. Por supuesto que se ayornó. Hoy son digitales, graban la comunicación, hay un montón de cosas que se hacen, pero al fin y al cabo sigue siendo apretar el botón para que te escuchen los otros 30 que están en la misma operación que vos. Tocar el botón de emergencia para... Exactamente. Bueno, no es la única industria donde se mantiene. La industria de la aviación sigue usando radio. O sea, el avión usa un VHF para comunicarse con el aeropuerto y con los puntos de control. Así que en ciertas industrias la radio sigue prevaleciendo por la inmediatez y por el tipo de comunicación que se necesita. Así que empezamos a trabajar hace muchos años con Motorola y somos el principal integrador. Todo lo que son radios y este tipo de tecnología es todo importado. O sea, la realidad es que se fabrican o en China o en Estados Unidos y se importa el equipamiento, que es una radio con una batería, made in China. Ponerse a fabricar o querer competir con algo, eso es tecnología muy avanzada, no tiene sentido. Es como, no quiero dar el ejemplo de celulares porque sí hay ensamble en Tierra del Fuego, pero es como querer, no sé, fabricar micrófonos especiales. Y es difícil, esto ya está desarrollado en China, a un precio. Lo que hacemos nosotros es integrarlo con equipamiento local, fabricamos ciertos equipos, fabricamos fuentes de energía, por ejemplo, para los equipos, como te dije, salas eléctricas, salas de comunicación, data centers móviles, que integran toda esta tecnología que uno compra, se pone dentro de esto y se hace una ingeniería con cierta fabricación local. Entonces terminás integrando casi un 50% de producción local. Entre mano de obra y equipos que fabricás localmente. Ahora, el otro 50% y es la tecnología. Esa hay que importarla, como el iPhone que se fabrica en China, muy difícil de fabricar. Y con la tecnología de medición de gases, etcétera, que también proveen. Nosotros, ahí hay dos, esto ya es más para el lado de los refugios. Los sensores también son todos importados. O sea, el sensor, los americanos, los europeos, todos se fabrican en China. Es una capsulita que
electroquímica que se fabrica en China. Lo que nosotros hemos hecho con eso, los sensores, como te digo, son importados, hemos desarrollado equipos y todo el sistema de aire que tiene estos sensores. Nosotros compramos los químicos a un laboratorio local que los produce en Quilmes. Como metalúrgica desarrollamos nuestro scrubber, desarrollamos con una empresa en Córdoba la electrónica, por supuesto que el display, los botones son todos chinos, pero la electrónica y la programación de todo el sistema que hace la depuración de aire está desarrollado en Córdoba, con una empresa que lo hicimos en Córdoba. Así que es como que el sensor lo tenés que importar. El display del lector del scrubber lo tenés que importar. Ahora, el software del scrubber es desarrollado acá. El químico que absorbe el dióxido de carbono es de un laboratorio local. El gabinete lo fabricamos nosotros. ¿Y esos desarrollos locales tienen que ver con costos o con adaptarse a un tipo de empresa, un tipo de minería? En este caso particular tuvo que ver con independencia de la tecnología, porque nosotros lo que nos pasaba es que había 2 o 3 fabricantes de ese tipo de scrubbers, como lo comenté, a nivel mundial. Especializados en minería, por ahí para lo que es la industria de los submarinos había más, pero ya es industria de defensa, entonces ya es más complicado de importar, te hacen firmar. Entonces, para lo que era minería, que no era industria de defensa, había 2 o 3 fabricantes. Lo empezamos importando, el primer refugio no tuvo los sistemas nuestros de aire, hasta que se dieron cuenta de que fabricábamos los refugios. Entonces ahí dijeron, pará, que le voy a vender mi tecnología a un tipo que fabrica lo mismo que yo, y no nos vendieron más. Entonces fue medio forzado, bueno, vamos a desarrollar esto, ¿cómo hacemos? Entonces el sistema de depuración de aire es el mismo sistema que usa ¿vieron los respiradores de los hospitales famosos en el COVID? Bueno, Sí, el respirador es lo mismo. Enchufan una máscara y tiene una bomba que te bombea aire a los pulmones. Entonces vos respirás el aire y exhalas dióxido. Y es un sistema cerrado. Entonces el dióxido va a la bomba y si vos no lo absorbés, la bomba en vez de mandarte aire, ya la próxima te manda dióxido. Entonces, en el medio, el respirador tiene un sistema de filtro que absorbe el dióxido para que vos puedas seguir respirando en un circuito cerrado. El respirador de una persona está enferma. Lo que nosotros hicimos es, ese sistemita que usa gramos de un químico, se llama hidróxido de calcio, digamos, usa gramos, nosotros lo traspolamos a una unidad que usa 35 kilos. Hicimos los cálculos y demás. Entonces, el mismo efecto que se produce con gramos dentro de un respirador muy chiquitito para una sola persona, lo traspolamos a un scrubber que usa 35 kilos de ese químico durante 7 horas. A las 7 horas hay que cambiar y poner otros 35 kilos. Y así. Así que fue más forzado el tema de desarrollarlo. ¿Pero ese es el tipo de dispositivo que ustedes importaban o tuvieron que ingeniárselas acá e inventar algo? Es igual no, igual no, es nuestro, lo desarrollamos nosotros, pero el principio de funcionamiento es el mismo. O sea, el químico es el mismo. Vos dijiste en una entrevista que, bueno, o sea, recuperé 2 textuales tuyos. Uno es que no descartabas operar en Chile. Evidentemente es una declaración que quedó vieja porque ya están operando en Chile. Y la otra es que no descartan tampoco ampliarse a otros sectores. ¿Cuáles serían? Bueno, estamos trabajando con otros sectores. No... En términos de los refugios mineros, se usan refugios para lo que son obras civiles de tipo tuneladora. ¿Se acuerdan la tuneladora que hizo el Riachuelo, que hizo...? Bueno, esas tuneladoras tienen un refugio minero acoplado en caso de una emergencia. El problema es que ahora nos quedamos sin obra pública, entonces no tenemos más tuneladora. Por lo menos por ahora. La última que terminó operando creo que era la tuneladora que hacía el acueducto Bernal Lomas de Zamora para llevar agua potable de AISA. Esa fue la última. O sea, las tuneladoras están acá, pero no se usan, digamos. No, me parece que ya... A ver, no conozco tanto ese mercado, pero ya volvieron todas a... Ah, ya se fueron. Claro, vos contratás una empresa internacional, eso sí es internacional, que te trae la tuneladora, te hace Sí, la sí. obra y se lleva la tuneladora. Ok. Sabía que era complejo el tema de tuneladora, pero no sabía si las dejaban acá o... Es muy complejo, me tocó estar adentro de los túneles y es increíble la tuneladora. Pero, Subte es lo mismo, ¿no? La misma tuneladora. bueno, no, los subtes de Buenos Aires se hicieron abriendo calle hace 100 años. Ahora, la extensión del subte B sí se hizo con tuneladora. Pasa que tampoco tenemos más subte. O sea, acá podemos hablar de que no hay tuneladoras ni a nivel nación ni a nivel ciudad. Qué bien que nos vendieron una tuneladora. Así que
Así que hay refugios también ahí, en obras viales de mucho túnel, en obras ferroviarias de mucho túnel se usan refugios. Lo que pasa es que en la Argentina no hay mucho de eso. Hay mucho más en Europa, por ejemplo, que viste que los trenes pasan por abajo de todos los cerros. Así que el mercado de los refugios, ir para otra industria en este contexto que tenemos en Argentina y en países vecinos, no lo veo muy posible. En términos de lo que es la parte de tecnología, sí, hemos lo mismo, extrapolado la tecnología minera y hoy la estamos usando en los túneles de los puertos de las cerealeras. Las cerealeras en todo el complejo de Gran Rosario, digamos, donde se exporta la mayor cantidad de granos, tienen un montón de túneles donde tienen cinta transportadora. Mismo problema, gases elevados, sin comunicación. Bueno, eso lo resolvemos desde Mindtech. Centrales hidroeléctricas o represas hidroeléctricas tienen kilómetros, uno no sabe estas cosas, tienen kilómetros y kilómetros de túneles que llaman túneles de auscultación, que es para ver si el río no se está metiendo por abajo de la central, digamos, y no está horadando la estructura. Que un día se te cae la represa. Que sería un problemón. Bueno, me ha tocado estar en esos túneles de auscultación, se ve todo bien para llevar tranquilidad, pero claro, son kilómetros y kilómetros de túneles por debajo de la represa que no tienen comunicación y tienen problemas de, bueno, lo mismo, medición dentro de los túneles, comunicación dentro de los túneles. Así que sí, hemos traspolado la experiencia minera a otras industrias como las que te acabo de mencionar. ¿Querés pasar a Rigi? Dale, sí. Rigi, ¿qué potencialidad tiene? ¿Qué límite le ves? ¿Qué opinas del tema? Bueno, voy a tratar ese descuento, pero es un tema profundo y largo. Nosotros en la Argentina no hemos dado las condiciones en los últimos años para construir operaciones mineras que no sean de oportunidad, por decirlo así. O sea, el litio fue una oportunidad porque subió el precio y porque se resultó muy demandado mundialmente y lo desarrollamos un montón. En algún momento el oro y la plata fue muy demandado y se desarrolló relativamente. Hoy está bastante frenado eso, pero se desarrolló. Ahora, minerales industriales de precio más estable, donde la inversión se recupera a más largo plazo, porque no tenés un precio internacional que te esté convalidando retornos de inversión muy cortos. Ejemplo típico, el hierro y el cobre. No hemos desarrollado minas de hierro hace 50 años. La última fue Sierra Grande, que la hizo Somisa en el 70 y pico. De cobre a nivel industrial, porque hay una pequeña operación de cobre en Jujuy que está exportando, no me quiero meter en... son pequeñas. De cobre en 25 años o más, 27. Alumbreras en Catamarca se puso en operación en el 97. A partir de ahí no construimos ninguna mina más de cobre y tenemos los yacimientos más prolíferos de Sudamérica, por lo menos, de hecho están las noticias. De uranio. Hacíamos uranio en términos... El uranio es el mineral que consumen las centrales nucleares. Importamos de Kazajistán 30, 40 millones de dólares por año y no construimos una mina de uranio desde Sierra Pintada, se llama en Mendoza, en los 80. O sea, 30 y pico de años, 40 años. Entonces, se intentó dar ciertas condiciones con la ley de inversiones mineras en el 94, una ley perfectible que se puede trabajar y demás, pero era adaptar un marco impositivo anual, impuesto a las ganancias, todo lo que uno conoce, a inversiones de muy largo aliento, como es la minera, que vos tenés 20 años de gastos para atrás y después tenés 10 años para recuperar eventualmente la inversión. Bueno, ¿cómo haces para que en 30 años lo que pagaste inicialmente lo puedas usar para el impuesto a la ganancia en 20 años después? Bueno, eso fue la ley que se intentó hacer en el 94. Funcionó parcialmente, después se dejó de cumplir porque también, bueno, detalles, no podían girar dividendos y la ley te garantizaba que podías girar los dividendos, la ley te garantizaba estabilidad fiscal por 30 años si hacías la inversión y a las mineras le pusieron retenciones en el 2007, 2008, no me acuerdo ahora la fecha, lo cual es una decisión eso, pero vos no podés tocar los proyectos que ya estaban. Bueno, le tocaron la ley. Entonces esa ley no se cumplió y recibimos inversiones mineras de oportunidad. Las inversiones grandes, hierro siempre me gusta decir porque importamos 1.000 millones de dólares por año de hierro para, más o menos, número más, número menos, para los hornos siderúrgicos. Cobre importamos 500 millones de dólares por año para la fábrica de cobre
De cable. electrolito de cobre, para la fábrica de cable y tanto otras industrias que usan cobre en sus aleaciones. Entonces, bueno, ni siquiera es que solamente para exportarlo, lo necesitamos dentro de la propia industria. Esas inversiones no vinieron. Las que son más complejas, las que tienen un precio internacional más estable, no vinieron. Y las que Entonces, serían las más útiles para un desarrollo industrial, digamos, por lo que vos estás diciendo. sí, igual principalmente es tanta la capacidad que la industria argentina va a consumir poco de lo que se produzca. Pero sí, además son las más industriales. Esas inversiones no vinieron. Tenemos yacimientos de cobre, tenemos algún yacimiento de hierro, hay que explorar un poco más, pero no vinieron. Entonces había que dar... ¿Por qué no vinieron? Porque se fueron a Chile y a Perú, no es que no se hicieron esas inversiones. Hoy Chile, Perú y Brasil producen cobre. España produce cobre y Argentina no produce cobre. O sea, no es que las inversiones en cobre no se hicieron. Se hicieron en otros lados. Entonces había que dar un marco para que se puedan hacer. Que equipare lo que es el peso impositivo con los países, por lo menos vecinos, Chile, Perú. Eso es el RIGI. La verdad que a mí no me gusta la ley. Me parece que la Argentina debería poder tener las inversiones dentro de un marco normal, alguna adaptación por el largo plazo tiene que haber, pero sin tener que garantizar por ahí muchas de las cosas que garantiza el RIGI. Pero hoy es la única forma de que vengan las inversiones de cobre, que son las más importantes y las que estamos esperando. O sea, estamos pagando un delay legislativo con una ley medio carniza, por decirlo de una manera. Sí, estamos pagando incumplimientos de muchos años y de diferentes gobiernos con una ley que da muchos beneficios para que esas inversiones vengan. Está acotado, son 2 años. Por lo ¿Y tanto, está funcionando? bueno, se presentaron 4 proyectos, se aprobó uno solo. No es fácil presentar un proyecto de RIGI. El otro día estuve hablando con un empresario minero y le preguntaba, bueno, ¿cuándo presentan el RIGI? Así arrancan y me dice, mirá, no es fácil presentar un proyecto de RIGI. Tenés que garantizar 30 años, cómo vas a operar, qué vas a operar, cómo vas a hacer, cuántos dólares vas a consumir para importar maquinaria, bueno, un montón de factores, hay una prefactibilidad económica, una prefactibilidad ambiental, bueno, es muy amplio, entonces demoran tiempo. Nos gustaría el sector minero que fuese más rápido, pero hoy hay presentados 4 o 5 proyectos y aprobados solo uno. Así que yo creo que igualmente el mercado se va a apurar porque son 2 años. O sea, esto se sancionó en 2024. Sí, se debe estar por cumplir un año en poco tiempo. Sí, en realidad es desde la fecha de la okay. resolución de que la reglamenta. Bueno, ahí hay unos detalles técnicos, pero nada, en 2026, 2027 se termina. O sea, o entras ahí o volvés al régimen normal. Por lo tanto, entiendo que va a haber varios pedidos de ingreso y ojalá que no sean solo pedidos de ingreso, sino que se terminen construyendo las operaciones. Particularmente las de cobre son las más importantes y algunas de litio y de oro. Ok. Te quería preguntar por la cuestión ambiental. Porque en algún momento vos dijiste que muchas veces son partidos trotskistas disfrazados de antinucleares y antimineros que se oponen a la minería. Oh, tan fuerte estuve. Sí, es una nota que firmaste sobre las protestas en Chubut. ¿Cómo pensás que se debería gestionar ese conflicto entre la comunidad local, la empresa y la nación, digamos? ¿Cómo se te ocurre que hay que tratarlo a eso? Bueno, un poco lo ratifico. Generalmente la antiminería más recalcitrante, por decirlo, la más violenta, son partidos de izquierda, como lo hemos visto en Chubut, quemaron la casa de gobierno, digamos. Yo no escribí eso en un clima de una playa, claro. Quemaron la casa de gobierno en Chubut, partido de izquierda que se oponían a una ley minera que había salido 10 días antes. Recuerdo la nota. Los principales países productores mineros del mundo son Australia, Canadá, Estados Unidos, China y Rusia. Vamos a tratar de... Son países, no sé si quiero decir del primer mundo, porque hay discusiones, pero son países desarrollados, con industria, con... Por lo tanto, eso da una pauta de que se puede hacer minería bien. Australia y Canadá tienen los estándares de vida más altos del mundo, digamos. Entonces, se puede hacer minería. Hay Tienen minería mucho territorio y poca gente también. Pero hay minería en Suecia, hay minería en España, tenés minería, bueno, en Noruega,
Estoy pensando países europeos que por ahí son más... En España hay minería de cobre. Alemania tuvo minería mucho tiempo. Hoy hace solamente minería de carbón. Se puede adaptar la industria minera para convivir con el resto de las industrias y con la población. ¿Hace falta hacer una minera en el medio de la ciudad vamos a poner otra ciudad para no decir Buenos Aires, en el medio de la ciudad de Córdoba? Y no, evidentemente, si hay un yacimiento de oro, lo lamento mucho, muchachos, están los cordobeses acá arriba. Ahora, hay lugares donde sí se puede hacer. Después hay que considerar el impacto. La minería tiene un impacto como lo tiene el petróleo, como lo tiene la represa hidroeléctrica que hoy mencionábamos, como lo tienen las empresas celulosas, por decirlo así. El impacto de la minera es el mismo impacto que tiene la minería de segundo y tercer orden, donde Buenos Aires es el principal productor de la provincia de Buenos Aires, la principal productora de Argentina, que es los picapedreros, piedra para el hormigón y el cemento. Todo es y cal. Todo eso tiene el mismo método de explotación que la minería metalífera, que es la que está generalmente en discusión. ¿En insumo de agua también? En insumo de agua, lo que insume agua es el proceso en la minería metalífera, no el método de extracción. Pero sí consumen agua. Sí consumen agua. Ese es el método de extracción, que es volando la cantera, por decirlo así, moliendo el mineral. En el caso de los que hacen piedra, queda en piedra. En el caso de, vamos a poner, el oro o el cobre, requieren un proceso adicional, que es separar de la piedra las partes por millón de oro o de cobre que hay, porque están en concentraciones muy bajas. ¿Cómo se separa eso? Se muele la piedra en unos molinos gigantes que se llaman molino de piedra y se hace como una arena. Y la arena, voy a dar el ejemplo del cobre, se lo pone en unos tanques de acero inoxidable que se le hace flotación. En un tanque que tiene agua con, por ejemplo, ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico se usa en un montón de otras industrias, no es la minera la única. Se le da vuelta, se le da vuelta, se le da vuelta hasta que se separa lo que es la piedra de lo que es el mineral. Y luego el mineral se manda o a fundición o a concentración, depende de la salida. Lo que más utiliza agua es este proceso. En términos de agua, y después con esto termino, ¿no? Porque no quiero extenderme mucho, pero en términos de agua, el caso de San Juan, el principal consumidor de agua es la industria del agro, 70 y pico %. Voy a decir números redondos, porque 10% más o menos el consumo humano, otro tanto la industria en general, y 1 o 2% la industria minera del consumo total de agua en San Juan. Lo que pasa es que cuando se dan los valores parece un montón, porque te dicen, bueno, 15 metros cúbicos por minuto. 15 metros cúbicos por minuto son 15 millones de litros por minuto. En litros parece un montón, pero en un caño así van 15 metros cúbicos por minuto. Por lo tanto, los números por ahí asustan, pero el consumo es menor comparado con otras industrias. Dicho esto, ¿la minería contamina? Si contamina está mal. Está fuera del proceso. O sea, la minería tiene estándares para no contaminar. ¿Ha habido casos en Argentina? Sí, por supuesto que ha habido casos. En San Juan ha habido casos. Por suerte no ha pasado a mayores. Pero eso no es parte del proceso, eso no es parte de la minería. Eso es un craso error de una operación que subestimó la nieve, que se rompió una válvula, que subestimó el frío, que hizo las cosas mal. Después de ese accidente operaron 10 años más, no tuvieron más accidentes. ¿Por qué? Porque hicieron las cosas bien. Entonces, cuando hay errores de ingeniería, de la minera, como cualquier otra industria, hay que accionar. La mina se paró, y por suerte no pasó a mayores. Pero no es lo normal. La minería per se no contamina. Es una actividad que tiene impacto, que hay que medirlo y que hay que cuidar que no contamine. Eso como resumen. Y después, respecto de oponerse, yo puedo dar algunos ejemplos, pero nosotros consumimos palta de Chile y vino de Chile. Toda la producción del agro de Chile está aguas abajo de la mayor producción de cobre del mundo. Chile es el principal productor de cobre del mundo. Lo pueden mirar en Google Maps esto, no lo estoy inventando. Y acá estábamos, comemos palta, tomamos vino chileno, todos hemos tomado alguna vez un casillero del diablo, y ahí te di otra marca que no debería haber dado, porque encima es vino chileno, se van a enojar los mendocinos. Lo citaste porque estaba pensando, vino chileno. Por lo tanto, aguas abajo
de la producción minera que usa ácido sulfúrico, que son los mismos ríos, porque Chile ustedes saben que es, vamos a ponerlo para la cama, medio así. Entonces el río baja y acá tenés las plantaciones y acá arriba está la minera. Estoy comiendo demasiada palta, me estás asustando un poco. No pasa nada. Cuando las cosas se hacen bien, no pasa nada. Lo mismo ha pasado en Aguilar, en Jujuy, una mina que opera hace 100 años. 10 generaciones trabajando en El Aguilar, aguas arriba de la quebrada de Humahuaca. Y ustedes han ido a Tilcara. No hay mayores consecuencias si las cosas se hacen bien. Alumbrera operó 25 años en Catamarca. Cuando empezó a operar, se decía, yo era chico, pero me acuerdo que un amigo de mi viejo me decía, no, porque ahora van a hacer una mina en Catamarca y va a morir todo Catamarca y no va a haber más cultivos y no va a haber más industria porque la minería. La lumbrera tuvo sus quejas, hubo problemas en Tucumán, digamos, pero cosas menores. Alumbrera operó 25 años, dejó de operar y hoy Catamarca es pujante, tiene agro, tiene vino, hay unos vinos catamarqueños espectaculares, tiene otras industrias. O sea, vos decís que dejó algo, ¿no? No es que se terminó la operación y la comunidad o el pueblo, porque esa es la otra discusión. Esa es otra discusión. Estábamos hablando de lo ambiental. Yo te di 2 ejemplos donde Aguilar en Jujuy y Alumbrera en Catamarca, donde se operó muchísimo tiempo y hoy Catamarca sigue siendo Catamarca, Jujuy sigue siendo Jujuy. Si las cosas se hacen bien, no tiene por qué haber un problema de contaminación para la población. ¿Y por qué hay tanto rechazo en las comunidades, Matías? Porque viste después, o sea, acá desde Capital todos los porteños dicen, sí, minería, minería, y después la gente que vive ahí no quiere. Yo no creo que haya tanto rechazo en las comunidades, creo que hay rechazos principalmente en los grandes centros urbanos. Yo creo que es al revés. Hoy Malargüe es prominera y por ahí cuesta más que convencer a los mendocinos de Mendoza capital. Okay. Hoy La Puna es prominera y por ahí tenés más reacción en Jujuy capital. A mí me parece que son los grandes centros urbanos los que están más en contra de la minería, justamente porque la tienen lejos y porque piensan o creen que no la necesitan. Siempre puede haber alguna comunidad que esté en contra. Me puedes mencionar el caso de Salinas Grandes. Bueno, es una comunidad muy particular. Hay Salinas al costado que tiene otras comunidades que no están en contra. Salinas Grandes es una comunidad que vive del turismo. Entonces, bueno, hay cierta resistencia. Y hoy no se está haciendo minería en Salinas Grandes, por dar un ejemplo. Pero en el salar de al lado, sí, con la comunidad de al lado, el cacique de al lado, las cosas están bien. No se podría hacer minería en toda la Puna, donde hay pueblos originarios por todos lados, si no hubiese conformidad, por decirlo así, de las comunidades. No todas, pero yo creo que la resistencia es por desinformación, y siempre pongo el caso de las pasteras. ¿Se acuerdan de Bodnia en Gualeguaychú? Sí. Se va a contaminar el río, nos vamos a morir todos los de Gualeguaychú. Pasaron 20 años. Contamina, el otro día hicieron una medición hace un par de años, había más contaminación del lado de Gualeguaychú porque no habían hecho la planta de tratamiento de residuos cloacales acorde a la población que del lado de Uruguay. Atucha 1 y 2, cuando pusieron Atucha 1 y 2 en Lima hace muchos años, cuando pusieron la 2 en 2010, que van a contaminar el Paraná, que va a volar Atucha. Me parece que es desinformación. Si las cosas se hacen bien, no tiene por qué haber ni un accidente nuclear, ni contaminación del río Uruguay por las pasteras, ni contaminación del río San Juan por la minería, por decirlo así, o de la quebrada de Humahuaca. Hay que controlarlo esto, por supuesto, y las provincias trabajan mucho en controlar esto, y la verdad que cada una de ellas ha desarrollado su propia policía minera, ha capacitado al personal, tienen todas una secretaría o un ministerio de ambiente que trabaja junto con el sector minero para hacer inspecciones. Todo es perfectible, todo se puede mejorar, pero me parece que hoy tenemos una minería de altos estándares, comparable. Me ha tocado estar en mineras de Chile y en mineras de Canadá. Estuve en 3 o 4 mineras de Canadá, en la ciudad de Sudbury, que es muy minera, y en la ciudad de Val-d'Or. Y el método de extracción, los procesos son los mismos. Me ha tocado verlo con mis propios ojos, por lo tanto, creo que es más un mito urbano y quizás tomado por fuerzas más radicales que se oponen a muchas otras cosas, además de la minería. Ejemplo, salmones en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego no produce salmones en el estrecho de Beagle, se llama. Me parece,
se me puede haber ido el nombre, en el canal de Beagle. El estrecho es el de Magallanes. Sí, de Magallanes. Y hay una línea imaginaria que se llama Frontera. Y del otro lado, en Chile, producen 5.000 millones de dólares de salmones por año, más que toda la producción, el otro día lo leía, cárnica, ovina y no me acuerdo qué otra más, de Argentina. Y también pescan merluza negra. Y están al lado. Entonces me parece que, por supuesto que debe tener un impacto también la producción de salmones. No estamos diciendo que no quiero negar el impacto. Pero digo, me parece que el prohibir solamente por tenerle miedo no es algo que conduzca a un desarrollo productivo general, no solo de la minería en Argentina. Hablando de desarrollo minero y de las posibilidades que están. Vos, bueno, sos muy optimista con el cobre, hemos seguido tus declaraciones. Ya que quedó medio claro, no sé si tiene sentido sacarlo específicamente. Vos, y aparte hay un humor minero, hay una especie de discurso neodesarrollista que le pone muchas fichas a eso. ¿Pensás que puede llegar a reemplazar a la... Y sin discutir la complementariedad que tengan, pero puede llegar a ser la columna vertebral de la economía argentina, de las exportaciones argentinas, como lo fue el sector agropecuario? Yo soy partidario del I, no el O. No es minería o Por eso campo. dije, no se discute la complementariedad, pero puede llegar a tener ese... ¿Sos tan optimista que puede llegar a sostener las exportaciones argentinas? Chile exporta 50.000 millones de dólares por año de minerales. Perú, 35.000 millones de dólares por año. ¿Cuánto exporta el complejo sojero? 35.000, 30.000, depende de qué incluyas o qué no. No creo que lo pueda reemplazar, creo que lo puede llegar a igualar. ¿Vamos a llegar nosotros a ver los niveles de producción que hoy tienen Chile y Perú? No creo, porque Chile tiene 100 años de desarrollo de cobre y Perú 60. No quiero meterme por ahí en detalles de cantidad de años, después me lo pueden citar, pero hace mucho que producen cobre. Nosotros solamente producimos cobre una vez a nivel industrial, que fue a Lumbrera durante 25 años y terminó porque se acabó el yacimiento, por decirlo así. Entonces, nosotros no creo que lleguemos a ver niveles de exportaciones de 50.000 millones de dólares de minerales. No significa que Argentina no tenga el potencial. La cordillera es más propicia a tener minerales del lado argentino y del lado de Chile solamente por la condición de tamaño. Tenemos más kilómetros cuadrados de cordillera de este lado que del otro. Así que eventualmente potencialmente podría igualar una producción agropecuaria o de soja. No creo que nosotros lo vayamos a ver, por lo menos en el mediano plazo. Lo que vamos a ver en los próximos 10 años, si todo sale bien, si las mineras se inscriben en el RI, si la inversión viene, si el precio del mineral no se mundialmente, porque también a esto hay que vendérselo a alguien. O sea, el cobre no, se produce para venderle a la industria. Si no hay a quien venderle, no vamos a producir cobre. También hay que decir que es un negocio esto, no es que vienen aquí a sacar el mineral porque no lo venden. Vienen las empresas mineras. Y cuando digo vienen, a veces también hay empresas argentinas operando minería, no son solo extranjeras. Nosotros creo que vamos a ver una multiplicación por 3 o por 4 de las exportaciones mineras. De los 3.500, 4.000 que exportamos hoy, a 12, 15.000 en 10 años si los precios relativos de los commodities se mantienen. Igual es una cartera. Te concentraste en el cobre, pero el desarrollo minero de Argentina habría una cartera de productos muy variada. Bueno, está el uranio, que sería de consumo local, se podría llegar a exportar. Está el oro, está el litio, bueno, que ahí la ventana parece que es más chiquita, ¿no? Sí, yo hablé del complejo minero total de minerales metálicos. Los minerales no metálicos de segunda y tercera categoría no se pueden exportar porque el flete es más caro que la propia producción, digamos. No tiene sentido exportar piedra a Uruguay, por decirlo así. Hay piedra en todos lados. Lo que es exportable es primera categoría, que son los metales. Yo los números que te di son totales, incluyendo el potencial del litio, claro. Una Vicuña en San Juan es una mina que va a exportar 2.500 millones de dólares por año, a precios de hoy, más o menos. Entonces, con poner 4 de esas, más la producción actual, más alguna producción, estás hablando de llegar a 15.000 millones. Ahora, fíjate que necesitas 4 construcciones de mina de cobre. Es un montón. No, sí, está bien. Era por ese horizonte que a veces se plantea de qué pasa si hay un agotamiento, sobre todo de complejos ojeros, si China cumple su promesa de reemplazar esas importaciones, si podría salir a la vanguardia la minería. Por lo que decís, aparentemente no. Todo depende. No
No quiero decir que no. Todo depende de cuándo China logre reemplazar su complejo sojero. No estoy en tema de eso. Pero si eso es en los próximos 10 años, la minería no lo va a poder reemplazar. Quizás entre la minería y la energía, un poco sumando vaca muerta. Si eso ocurre a 2050, como estamos acá en casa, probablemente en 25 años nosotros logremos llegar a niveles de exportación superiores en términos de minerales, siempre y cuando se mantenga como una política de Estado. Durante ciertos años la minería no fue política de Estado, de hecho se propiciaba no hacer minería. En todo esto que mencionamos... ¿En qué años se propiciaba no hacer minería? Bueno, vamos a hablar sin tapujos. Sí, Hay cierto sí. progresismo que piensa que la minería es un saqueo del país, que piensa que la minería sigue siendo como en 100 años de soledad. En 100 años de soledad. En 100 años de soledad de García Márquez. El de Galeano. Las venas abiertas de América Latina. Sí, estoy con... Son mis dos hits de las venas abiertas de América Latina. Eso no existe. Eso ya pasó, eso fue 1700, 1800. Yo lo leí a Galeano en la facultad, me parece un libro espectacular que cuenta la historia como fue, pero eso ya no es así. Hay mucha parte de la sociedad argentina que piensa que es así, que vienen y que nos roban todo. No es así, eso es distinto. Entonces, bueno, durante mucho tiempo se pensó, como había mucha opinión al respecto, de que era como en las venas abiertas de América Latina, se pensó que era así, que venían y que nos robaban todo y que no pagaban nada, y la realidad es que el 80% de la producción minera metalífera queda en Argentina. O sea, de 1 tonelada de cobre que se importe, 800 kilos quedan en la Argentina, en un montón de factores, ¿no? Por supuesto, impuestos, el mayor, salarios, proveedores, regalías provinciales, un montón de factores. Lo que se lleva la minera es solamente el 20% o menos, depende un poco, con una inversión previa de muchísimos años que tiene que amortizar. Así que eso de que... Y las comunidades, porque gracias salió el tema, ¿qué pasa cuando la minera cierra, cuando se agota la beta y esas comunidades que habían desarrollado una economía, regiones enteras alrededor de la actividad? Bueno, ese es un tema que ha pasado y no solo pasa con la minería, es un tema a analizar, no sé, ha pasado en otras industrias también. No sé, los pueblos que se desarrollaron con el ferrocarril, desapareció el ferrocarril y los pueblos desaparecen. O sea, no es un tema exclusivo de la minería. La realidad es que es algo que hay que tratar de trabajar. O sea, esto no quiere decir que no haya que hacer minería, al contrario, hay que hacerla y tratar de trabajarlo. Aguilar, hoy lo mencioné, está operando hace 100 años, o casi 100 años, 95 años. Por lo tanto, las perspectivas de operación son muy largas, son varias generaciones. En San Juan Vicuña prevé operación por 80 años. Veladero tiene 25 años y todavía hablan de 10 años más. Fíjate, estamos hablando de 3, 4 generaciones. No, pero en 10 años... o sea... No, pues tenés 25 años para atrás o 20 años para atrás. Pongamos el caso de Alumbrera, que cerró. Que operó 25 años, 2 generaciones y media. Aportó muchísimo a Catamarca, muchísimo a la nación y hoy cerró. Bueno, en ese caso, en Catamarca fue relativamente reemplazada por el litio, que hoy es el que está tomando la mano de obra vacante de Alumbrera. Alumbrera tiene un proyecto de expansión que todavía no se hizo, pero se llama Mara, que es la unión de Alumbrera y Agua Rica, que si se construye va a operar 30 años más. La realidad es que hay pueblos mineros, vamos a ir a Norteamérica, que han desaparecido. La fiebre del oro en Estados Unidos es el típico caso. Esos Bueno, dejó California. Sí, y tenés la paradoja... Que dejó California del otro lado. Del otro lado, porque la fiebre del oro era más para arriba. No. Pero dejó California. Y en Catamarca también tenés la paradoja de que a pesar de todo este desarrollo es una provincia que todavía es muy difícil, por lo menos del turismo, de visitar, ¿no? De recorrer, porque tiene muchísimas bellezas y no hubo un desarrollo de infraestructura afín, digamos. Está trabajando Catamarca en eso. Sí. Pero sí, Catamarca es una provincia hermosa y no podemos llegar. Yo tengo la suerte de conocerla y es muy difícil de llegar y sé que están trabajando en rutas en conjunto con el sector minero. En promoción creo que se está poniendo de moda. Y están trabajando, no hay rutas. O sea, el problema es que hay lugares maravillosos a los que no podés llegar. No hay rutas. O sea, no podés llegar en 4x4 Hilux preparada para Hilux, otra marca, perdón, pero es la que se usa más en minería u otra marca preparada para llegar a no llegás. Entonces, ahora están haciendo una ruta con una minera para poder llegar, acomodan los caminos. Muchos de esos caminos son nacionales y no tienen inversión ahora, no tuvieron antes tampoco, porque esto no es de los últimos 2 años. Eso te quería preguntar, ¿los funcionarios provinciales son los más idóneos para negociar con las mineras?
en ciertos aspectos sociales sí. El mineral es un recurso de la provincia y el funcionario provincial y el gobernador es el que tiene que poner las primeras pautas para cómo quiere el desarrollo de... Ahora, hay partes donde la Argentina como país tiene que tener cierta estrategia. La minería es una industria pesada, tiene que desarrollar proveedores industriales, mover cordones de desarrollo en otras provincias. Para eso los gobernadores, que principalmente miran su provincia, que está bien, es su trabajo, quizás ahí hace falta algo más de nación, que pueda coordinar esas acciones. Pero para lo que es el primer y el segundo anillo, como nosotros hablamos, que es la comunidad y la provincia, el ahí gobernador es el los más idóneo, por decirlo así. No significa que todos lo hagan bien, algunos lo hacen mejor, otros lo hacen peor. No voy a dar ejemplo porque me va a No. Eso es más complicado que dar una marca. Pero lo digo bien. Hay provincias que han trabajado mejor que otras que empezaron a trabajar más tarde. Pero sí, el más idóneo es el gobierno provincial porque es el dueño de los recursos y el que está parado sobre la tierra. Para otros aspectos, quizás de otro orden, el gobierno nacional tenga que involucrarse. ¿Y qué errores sentís, más allá de todos los errores que vos estás hablando, que son errores de políticas públicas, errores de planificación, qué errores sentís que cometió la industria minera? Bueno, durante muchos años no tuvo interlocutores. Ahí se me van a enojar todos los mineros que siguen ahí, pero desde el 94 que se sanciona la ley donde empieza a haber minería privada, porque antes del 94 la minería era mayormente estatal y completamente aislada. Había una mina de azufre en Salta, entonces Fabricaciones Militares desarrollaba 2 proveedores y se manejaba solo. Había una mina de carbón en Santa Cruz, se manejaba sola. O sea, antes del 94 la minería era estatal y muy, como, no integrada, por decirlo así. En general, sin nombrar algún caso particular. Después del 94 empieza la minería privada. Durante 20 años la minería estuvo tratando de volar abajo del radar. Nosotros hacemos esto, tenemos bien acá la provincia. ¿Por el clima político que había o por una cultura empresarial de los mineros? Un poco de las dos. Había un clima reticente a la industria minera, ya lo comenté antes, y también un poco por la idiosincrasia por ahí minera. ¿Cómo es el empresario minero? Voy a ganar enemigos por todos lados con esto, ¿no? Te dejamos pasar las marcas, pero esta... El empresario, lo primero que hay que decir es que el empresario minero, el CEO de la empresa minera en la Argentina es argentino. Los pibes van al colegio en la Argentina, sus viejos son argentinos, o sea, no existe eso del gringo que viene con el... O sea, todos los CEOs o country managers que manejan la operación de Argentina, de las mineras extranjeras, son argentinos. Lo pueden incluso googlear. de las chinas. ¿Qué? Occidentales. No, la inversión oriental de China, no la toqué, es muy particular. Tienen otra idiosincrasia, tienen otra forma, o sea, hablan otro idioma, tienen otros estándares. Es distinta. Están principalmente en litio, pero es distinta. No es lo mismo. Ahí sí, las cabezas son chinas y vienen de China y se llaman, tienen nombres chinos, entonces... Es una minería distinta. La occidental, que es la que más estamos acostumbrados y la más permeable a conversar con proveedores, y que es la que nosotros más acostumbrados estamos a trabajar, es una minería que el country manager es un argentino, que cada tanto viene un gringo que le tiene que hablar, que lo tiene que convencer de que invierta. Lo tenés que llevar a Don Julio. Lo llevarán a Don Julio, por supuesto, o a Casa Vigil en Mendoza, no sé bien, pero cada tanto viene un gringo que es el que define bajar el capital, pues es capital intensivo, esto es mucha plata, pero está manejada por argentinos. Entonces el empresario minero es un argentino, que lo que primero quiere es que le vaya bien a la Argentina. Por supuesto que tiene primero que hacer que su empresa dé plata, como todo empresario, digamos, eso no lo vamos a discutir, pero después el tipo es argentino. Se puede discutir con algunos más, con algunos menos, pero es argentino. Sí, durante mucho tiempo decidieron no exponerse ante el público en general, y eso hace unos 10 años cambió. Y hoy ves a los diferentes referentes de la industria minera, yo como proveedor viendo hablar, otros proveedores hablando, el gobierno hablando de minería y todos los empresarios yendo a hablar a los distintos medios de cuál es el potencial minero argentino, qué piensan hacer, cuánto piensan invertir, cuántos empleos piensan. Eso es como antes que no pasaba. Salieron del closet. Sí, que salieron del closet tiene una connotación por ahí pero salieron
prendieron la luz. Ok. No, siempre estuvieron, pero la luz estaba apagada. Entonces, bueno, prendieron la luz. Hablemos de minería. ¿Por qué la gente nos rechaza? Me parece que eso cambió y eso ha hecho que, en general, la población argentina cambió su percepción sobre la minería. Las encuestas que hace 15 o 10 años daban 30-70, hoy dan al revés. Quiero dar números así en el aire, no quiero decir porque no tengo una encuesta de ahora de estos días, pero cambió la percepción. La minería pasó a ser una industria que Argentina tiene que desarrollar. Después hay que discutir cómo. Esto que decíamos, primer, segundo cordón, los cordones industriales, dentro de ciertas leyes ambientales que no afecte el ecosistema de las comunidades y del país. Pero ya no es más, no hagamos minería, ya es, bueno, ¿cómo hacemos? Eso es muy positivo. Matías, te hago una pregunta, ya salimos de la mina y ya entrando a lo que es el país. A vos como ciudadano, pero también como empresario, el triunfo de Milei, ¿lo esperabas? ¿Te sorprendió? ¿Te agradó? Bueno, acá yo voy a lo estrictamente personal, ¿no? Vamos a salir un poco del sector, no quiero hablar por el sector en esto, pues es estrictamente personal. La verdad que me sorprendió. Yo en su momento pensé que era... La verdad que el gobierno anterior no había tenido muchos éxitos, tenía muchas internas, pensé que se venía una ola amarilla, por decirlo así, o con Larreta o con Bullrich, y cuando Milei saca el 30% en primera vuelta, nos quedamos todos, me acuerdo que me empezaron a llamar, amigos, ¿viste? Uno que está... ¿Qué hacemos? ¿Qué es esto? Sí, porque aparte venía con el discurso que tiene Milei, que es el discurso que sigue teniendo hoy, no cambió, en eso lo podemos... Y que del anarcocapitalismo, que el Estado no, bueno, ¿qué es esto? Empezamos a hablar. Después se fue sucediendo. Creo que ha hecho un gran trabajo en ordenar la macro. Yo no les quiero explicar como empresario, pero no saben lo complejo que era 2022 y 2023. Era imposible conseguir un insumo. Las empresas tenían que triangular, no se podía pagar. Era realmente un dolor de cabeza que lo único que hacía era que no produzcamos, o que retasemos la producción, que no coticemos al exterior, como conté al principio de la entrevista. 2022, especialmente a partir de mitad de año, y 2023 fueron muy duros. 2024 al principio también, pero con inflación de 10% por mes no se puede vivir. No sabíamos no sabes qué darle a los empleados. Le das 10%, sube 15%. Le das 15%, sube 20%. No hay precios, no sabes cuánto valen las cosas. Eso había que arreglarlo. Bueno, esto lo están arreglando, parece, toma su tiempo, y eso es muy positivo. No podemos vivir más en un país con una inflación, o sea, de 25 años de inflación. En algún momento tiene que ir a niveles acordes a, no estoy hablando de Suiza o de Europa, Brasil o Chile, o Perú, Uruguay, que tienen inflaciones de un dígito. Así que eso es muy positivo. Y haberlo encarado así es muy positivo porque en parte hace entender a la sociedad que es necesario no tener inflación. Ahora, ¿después qué? Claro. Otra pregunta vinculada a eso que nosotros solemos hacer en este ciclo es, si vos tuvieras que completar la frase "el peronismo es", ¿qué es? ¿Qué dirías? No me dejaste terminar el después que igual. Sí. El peronismo fue un movimiento industrialista y nacional, y en los últimos años se fue destejiendo hacia un montón de vertientes que por ahí nada tenían que ver con el productivismo original. Esa sería mi definición. Y que se enoje el que se tenga que enojar, pero el peronismo de otra época era productivista, era proinversión, y después se terminó para mí diluyendo en un montón de ramas. Hay peronismo por todos lados. La verdad que hoy no hay una entidad, no había durante el gobierno anterior tampoco, desde mi punto de vista, una entidad que marque lo que es. Había un montón de subramas del peronismo. No sé, desde Grabois, que tiene una necesidad y un pensamiento, hasta un gobernador del interior que tiene una necesidad y un pensamiento completamente opuesto. Bueno, todo eso era. Entonces, cuando vos tenés un abanico tan amplio de ideas, es complicado consensuar. ¿Sentís que el mileísmo es más productivista hoy? No. Y con eso Tampoco, podés retomar lo que tampoco dije eso, no. Lo que decía con el tema de la inflación, bueno, después ¿qué? Si a nosotros los industriales nos hacen competir con las mismas reglas contra China o contra Brasil, no tenemos posibilidad. Nosotros tenemos una matriz impositiva
imposible. Donde más del 50% de lo que uno produce son impuestos a consumidor final. A industrial le tenés que sacar el IVA, pero el 30 y pico son impuestos. Cuando Brasil exporta no tiene 30 y pico por ciento de impuestos. Nosotros exportamos insumos, valor agregado, impuestos. Los otros países importan insumos y valor agregado y un poquitito de impuestos. Entonces, si nos van a abrir a hacer competir con, y ya no hablo tanto de mi rubro, porque nosotros somos mineros, pero lo puedo hablar ya más como industrial. Si a un empresario de muebles lo van a hacer competir con China, con las condiciones que tenemos acá, el empresario de muebles va a cerrar y va a echar 50 personas. Entonces, la secuencialidad, porque también prometen bajar impuestos, hay que ver cómo pueden hacer, pero la secuencialidad es fundamental. Si abrís las importaciones mucho antes, desde que vos normalizás una matriz impositiva, en el medio vas a dejar un montón de gente afuera. Alguna se tendrá que ir, porque es verdad, no hay que por ahí proteger o auspiciar a un montón de gente que no es competitiva y que le hace... Digamos, ese discurso está bien, pero hay otra que vas a sacar que es competitiva, que produce bien, y los vas a sacar del mercado por un error en la secuencia o una secuencialidad diferente a la necesaria para la industria. Y hay que tener cuidado con eso, porque la industria emplea 1.2 millones, de vuelta, no quiero dar mal los números, más o menos, 1.2 millones de empleos en la Argentina. Y encima tenés los asociados a servicios industriales, que son un montón más, que le dan servicio a las industrias, pero que no están dentro de lo que se considera empleo industrial. Y son de los salarios mejores pagos. Es una carga laboral muy grande que no va a ser reemplazada. ¿Y lo ves con el pulso fino del gobierno para esa secuencialidad o te asusta un poco? A ver, no lo veo con el pulso fino de este gobierno, tampoco veía el anterior. Me parece que ahí los gobiernos muchas veces hacen trazo grueso y en lo fino lo dejan pasar. No, yo creo que el tema industrial no se está abordando por ahí con el detalle que se tiene que abordar. Digamos, sí se habla de los cazadores en el zoológico, que los hay, y ojalá que esos no sigan, pero no se habla de la industria en general. Nosotros como industriales tenemos en crédito 6% del PBI en la Argentina. Brasil tiene el 70%. Nosotros como industriales no tenemos crédito, tenemos que trabajar con capital propio. Tenemos una matriz impositiva complicadísima y nos abren las importaciones de, vamos a decir otro caso, aluminio de Brasil. Y el muchacho que produce aluminio acá se le va a complicar. Pero elegiste un caso no muy afortunado, porque el muchacho que produce aluminio acá no es particularmente competitivo ni querible. Y lo cobra más caro. Sí, pero se entiende la idea. Pero que se entienda la idea. El que produce, no sé, válvulas para el petróleo acá, ¿le abrís una válvula de China? Sí. El aluminio es un caso muy particular. Tiene un capital muy grande invertido en la planta más grande de Latinoamérica, pero es único y no es solo el aluminio, el acero es lo mismo. Sí. Cuando hay desdoblamiento de tipo de cambio, siempre suelen ir al dólar blue, por decirlo así. Se te despegan del oficial. En el acero a nosotros nos pasaba eso. Estábamos pagando el gobierno anterior $4.000 la tonelada de acero, cuando en el mercado internacional cuesta 1.500. 3 veces más de lo que costaba. Tengo los presupuestos, los puedo mostrar de los muchachos. Así que hay ciertos mercados que son difíciles, tener razón. No fue un buen ejemplo el que fabrica válvulas para el petróleo. Y abrís la válvula de China, y la válvula de China mismo es imposible que compita, porque tiene acero más barato, menos impuestos. Entonces, hay que tratar de hacer una secuencialidad que favorezca la producción local, porque si no vamos a terminar siendo lo que decía Milei. Si no hacemos las cosas bien, vamos a hacer un industricidio. Él lo decía en campaña. La secuencialidad de las cosas es muy importante. Por ahora está mezclado. Esperemos que se pueda secuenciar de manera correcta. Bueno, te dijimos, esto es, como se le decía antes, un ping-pong. ¿Puedo decir paso en alguna? Sí, podés decir paso y quede tranquilo que... Es más que nada para entrar a ese costado que a veces queda fuera de los empresarios. ¿Con qué cosas te reís y con qué cosas llorás? Lloro viendo a mi hija crecer. La veo crecer y lloro y digo, no puede ser, si yo la tenía en brazos y... Me voy a poner medio sentimental en esto, pero lloro mucho con eso. La veo crecer y a veces me la miro, me doy cuenta y digo, no puede ser todo lo que pasó en el medio. Me río mucho con los streaming de fútbol. Me gusta el fútbol, soy hincha de River, así que miro un montón de streaming, no voy a dar nombre, pero me río mucho con los comentarios, con esas cosas, así que... y me gusta mucho... Oficial Gordillo, tucumano, gran actor, que
tiene un montón de cortes en Instagram y es muy divertido para decir algo del interior también. ¿Crees en Dios? No lo sé. Creía. Hoy por hoy no lo sé. Si tuvieras una capacidad de ahorro de $1.000 por mes, ¿en qué los invertirías? Si esa fuera toda tu capacidad de ahorro, digo. Toda mi capacidad de ahorro con todas las necesidades cubiertas, por Sí. supuesto. Es una excelente pregunta. Compraría... vamos a suponer que haya una cuota de un departamento de $1.000, compraría inmueble. Al ladrillo te vas. Al ladrillo. ¿Cómo definirías el capitalismo? Uy. Difícil. Con peronismo saliste muy bien, así que No, bueno, el capitalismo es, desde mi punto de vista, por lejos, el mejor sistema y el que ha demostrado tener la eficiencia para mejorar la calidad de vida de la gente en todo el mundo. No obstante, como las leyes y como hablamos antes, es completamente perfectible y tiene un montón de cosas que mejorar. Pero como sistema no encuentro otro que haya sido mejor, que le mejore la calidad de vida de la gente como lo hizo el capitalismo. Los otros sistemas, y no quiero detenerme, pero comunismo y otros sistemas por ahí no han funcionado tanto como este que hemos tenido y que le ha mejorado la calidad de vida de la gente a nivel mundial, estamos hablando, y en general. Si te garantizaran sinceridad total en la respuesta, ¿qué preguntarías y a quién se lo preguntarías? Uy. Sinceridad total, vamos a preguntarle a Marcelo Gallardo. Le vamos a preguntar por qué puso a Quintero en el segundo tiempo en la final de la Copa Libertadores del 2018. ¿Por qué no lo puso de arranque? La tenías muy buena. ¿Personaje histórico favorito? Sí, a nivel mundial me parece muy interesante Winston Churchill y lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial. Más allá de las ideologías, el tipo fue el primero que vio que lo que se venía era un desastre y que dijo, muchachos, prepárense para la guerra. Me he leído un par de libros de esto y tenía razón. La verdad que me asombra mucho ese personaje. Y en Argentina puede ser José de San Martín, que es el gran patriota que hemos tenido. ¿Cómo le explicarías a una persona pobre, trabajadora, las razones de su pobreza? Pregunta difícil. Las razones de su pobreza son la falta del desarrollo de los recursos del país. Estamos hablando de Argentina, ¿no? ¿Y a nivel global? Es más difícil esa pregunta. Podría decir paso, acordate. No, sí, paso porque lo que te conteste va a ser complejo. Si tuvieses que elegir un oficio para realizar incógnito el resto de tu vida, ¿cuál sería? De incógnito. Sí. Dejás Minded. Esta fantasía de cambiar de vida. Claro. Piloto de avión. No sé volar, pero me encantaría. Bueno, es un ejercicio de imaginación. ¿Estarías a favor de un impuesto progresivo a la herencia? No, creo que no. Creo que a ver, se dibujarían las herencias como para que no se pueda cobrar nada. Es preferible que la herencia esté y después poder cobrar bienes personales, por ejemplo. Sí, estaría a favor de eso. Nadie era caro por ese lado. Es la octava vez que lo hacemos. Y si incluimos el libro, debe ser más. Lo que pasa es que uno cuando habla de esto piensa en herencias de, bueno, $1.000 millones de herencia. Entonces voy a decir, sí, cobrémosle un impuesto. Pero esas son las excepciones, digamos. Las herencias generalmente son por ahí más terrenales. Para mí es preferible. Por eso dijimos progresivo. Pero si es progresivo, más le cobrás al que más recibe. ¿Y pero dónde está el que piso? haya una escala. ¿En un departamento? ¿En 2? ¿En 5? No sé, a mí me hace ruido. Yo lo que haría sería así, bueno, heredaste, sí, automáticamente el impuesto sobre los bienes personales pasa al que sigue y se sigue cobrando sobre el capital invertido en Argentina como bienes personales. ¿De qué te arrepentís? De varias cosas. En realidad no me arrepiento de nada. Pero en el transcurso de todo este desarrollo podría haber hecho algunas cosas mejores. Se podría haber en algún momento vamos a lo laboral, se podría haber internacionalizado más la empresa, no me animé. Se podría haber tomado más riesgo, no me animé. De esas tengo varias. No me arrepiento de cómo terminó siendo, pero bueno,
cuando puntualizás, decís, che, acá podría haberlo hecho distinto. ¿En qué cosas Argentina es mejor que los Estados Unidos? En la amistad, en las relaciones personales. Los gringos son más fríos. En la solidaridad. Me parece Argentina un país más solidario y que mira más hacia el otro. No creo que eso tampoco sea una solución, porque con ser solidario no solucionamos nada, pero me parece que por ahí el gringo es más frío. Y en la paz que logra Argentina dentro de su crisol de poblaciones, de no tener problemas internos, que sí Estados Unidos los tuvo y eventualmente los tiene. En el resto hay un montón, perdón, porque también vale decir, hay un montón de cosas que Estados Unidos funcionan tanto mejor que acá. Por eso la pregunta digo, va... Claro, sería estamos embarcando 2 o 3 cosas que por ahí veo mejor de Argentina. ¿Qué ocurre después de la muerte? Nada. ¿Cómo te imaginás Argentina en el 2050? Esto es una expresión de deseo, ¿Sí? por supuesto. Yo creo que nosotros tenemos 5 años ahora para corregir. Vendrá el liberalismo, vendrá el peronismo de vuelta, vendrá la UCR, vendrá el PRO, vendrá el liberalismo de vuelta, independientemente de quién venga. Un país con una inflación controlada, con el triple de exportaciones, o el doble de exportaciones, sin problemas en la macro y principalmente con crédito interno. Nosotros no tenemos crédito interno y no hay mejor que le podamos hacer a la sociedad que darle crédito para que se compre su casa, lo digo por haber tenido experiencia propia, para que se compre su auto, para que se compre lo que necesite. Hace 20 y pico de años que no tenemos crédito masivo, lo digo, o sea, no estoy hablando de casos puntuales, para que la sociedad se construya su casa, para que la sociedad se construya su vivienda y lo pueda pagar en plazo. Así que me imagino una Argentina sin problemas macro, sin problemas de inflación y con crédito para poder hacer mover la economía. Matías, un placer hablar con vos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.